Muy bien, continuamos con los videos de simulación del circuito RC. Habíamos visto cómo utilizar los cursores. Vamos a apagarlos, vamos a desactivarlos por un momento para luego utilizarlos nuevamente. Si queremos desactivarlos, simplemente vamos a Type y ponemos None y listo, desaparecen. En unos momentos vamos a volver a ponerlos para poder obtener más información. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, añadir más curvas en esta gráfica, se podría hacer añadiendo más puntas de medición. Por ejemplo, si yo quisiera ver cómo se comporta el voltaje de la fuente, podría añadir un instrumento de medición para poder visualizar eso. A ver, vamos a irnos entonces aquí, donde dice Analysis and Annotation. Vamos a sacar otra punta de voltaje, esta vez para poder visualizar cómo varía la tensión en la fuente. Vamos a darle clic aquí. Luego nos aparece en la parte de aquí B- para añadir la referencia. La fuente también, su voltaje estaría referenciado a tierra, por lo que ponemos aquí. Listo. Ahora la curva que va a salir y que va a representar al voltaje de la fuente va a salir en color azul o morado, ¿no? En color morado. Nosotros a priori sabemos que va a salir una señal cuadrada, ya que ese es un tren de pulsos. Esta fuente es un tren de pulsos. Vamos a darle play. Le damos play y ahora en la gráfica ya nos aparecen dos curvas. Nos aparece la curva de la fuente, que es de color morada, estos pulsos cuadrados, y la curva verde que ya habíamos visto, que es la curva del voltaje en el capacitor. Entonces acá se puede ver claramente de que el capacitor está alcanzando al voltaje de la fuente y se mantiene ahí, ¿no? Siendo este su valor final. Muy bien. Podemos añadir otra curva más a esta gráfica, como por ejemplo el voltaje en este resistor. Vamos a ver cómo se comporta el voltaje en este resistor. Para ello añadimos otra punta de medición de tipo voltaje. Y recuerden, ¿no? Queremos medir voltaje en el resistor, así que tenemos que ponerlo entre sus bornes, ¿no? En los instrumentos. Vamos a dar clic aquí. Y esta vez la referencia B- no va a ir en tierra, sino va a ir en el otro borne del resistor. Listo. Entonces la curva que sea de color gris indicará que es la curva del voltaje en el resistor. Vamos a darle play. Listo. Vamos a fijarnos. Aquí aparece la curva morada, la curva verde y la curva plomo. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, un punto de la curva verde o cualquier punto de la curva verde, podemos utilizar cursores, como vieron. Ahora nos vamos a cursors de tipo X-axis y aparecen. Y como en el video anterior, nosotros podemos ubicarnos en cualquier punto de la gráfica verde, de la curva verde. Pero ¿qué sucede si quisiéramos ubicarnos en un punto de la curva ploma, que es el resistor? No podríamos, porque los cursores están apuntando a la curva verde. Entonces, para hacer que los cursores apunten a la curva ploma, tenemos que seleccionarlo. Aquí, por ejemplo, cursor 1 está relacionado a PR1 y cursor 2 también está relacionado a PR1. Si se dan cuenta, nos vamos al esquemático. PR1 es el nombre que tiene esta punta verde de medición. Entonces, si quisiéramos que el cursor apunte a la curva ploma, tendríamos que ver aquí, ¿no? La punta de medición ploma se llama PR3, aquí en el esquemático. Entonces vamos a cambiar. Vamos a cambiar, por ejemplo, que cursor 2 vaya a PR3. Entonces vamos, cursor 2 ponemos PR3 y listo. Ahora cursor 2 ya se puede mover en toda la curva ploma y nos da información sobre la curva ploma en cualquier instante de tiempo.
Entonces tenemos información de los puntos de la curva verde y de los puntos de la curva plomo. Veamos, ¿qué pasa si superponemos ambos? ¿Qué pasa si superponemos ambos cursores? Nos darían, digamos, información sobre el voltaje en el resistor y el voltaje en el capacitor, ¿no? Para un mismo tiempo. Podemos ver entonces cursor 1 nos indica que el voltaje en el capacitor será 8.3 y que el voltaje en el resistor, ¿no? Dado por el cursor 2 será 1.67. Si nosotros sumamos 8.3 más 1.67 será muy cercano a 10 voltios, que justamente es el voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? De que si bien el voltaje del capacitor se incrementa a lo largo del tiempo y el voltaje en el resistor se decrementa a lo largo del tiempo, en cualquier instante de tiempo la suma de ambos sigue siendo 10 voltios, cumpliéndose la ley de Kirchhoff para cualquier instante de tiempo en este circuito. Como pueden ver, siempre la suma dará 10, ¿no? Si superponemos ambos cursores para poder ver el capacitor y el resistor en el mismo instante de tiempo. Muy bien, entonces esta sería una forma de poder visualizar los puntos por medio de cursores, simplemente seleccionando aquí en la opción cursor a qué curva queremos apuntar para poder visualizar los puntos. Bien, continuamos con los videos.